Continuamos con el video 2, donde vamos a ver el proceso de secuenciar las actividades y la duración o estimación de la actividad. Ok, en esta parte de secuenciar las actividades, nos vamos a dar cuenta que es el proceso que se encarga de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. Como entrada tenemos el documento del proyecto y en el documento del proyecto se consideran los siguientes pasos, ¿verdad? Puede ser que utilicemos los atributos de las actividades, donde ahí vamos a describir una secuencia, en este caso necesaria, ¿verdad?, de eventos, donde vamos a tener las actividades y ahí vamos a indicar cuáles serían las actividades predecesoras o sucesoras, dependiendo de esa lista de actividades que nosotros tengamos. Ahí vamos a nos vamos a reunir como equipo de proyecto y ahí vamos a definir, ¿verdad?, cuáles se pueden adelantar, cuáles se pueden retrasar según la experiencia que tengamos y ver las relaciones lógicas que se definen entre esas actividades. Entonces, en este caso, pues podemos describir esa secuencia en el caso de que nosotros tengamos experiencia, ¿verdad?, para ver si nosotros tenemos actividades, cuáles preceden y cuáles suceden, dependiendo de la actividad que nosotros tengamos. Nosotros vamos a darnos cuenta de que tenemos actividades que, por supuesto, van a ser iniciales, ¿verdad? No las va a preceder nadie, pero sí van a suceder a las siguientes, igual que las actividades terminales. Lo otro que vamos a considerar es la lista de actividades. Y en la lista de actividades vamos a, por supuesto, a contener una lista de actividades en el cronograma que sean necesarias para el proyecto. Pero entonces ahí vamos a tener todas las listas de actividades del proyecto y vamos a ver cuál sería la secuencia de esas actividades que podemos ver, unas cuáles dependen y otras cuáles suceden. Por eso es que nosotros hablamos de predecesoras y sucesoras. Entonces vamos a ir analizando actividad por actividad y vamos viendo si esa actividad puede ser inicial o puede suceder a la siguiente, dependiendo de esas actividades que tengamos. Acuérdense que nosotros siempre vamos a ver los EDT y los EDT van a tener una lista de actividades que no va a ser tan grande. Entonces, por supuesto, ahí es donde vamos a ver. Y recuerden que nosotros vamos a tener hitos, ¿verdad?, del proyecto, y esos hitos son los eventos, donde podemos tener, en esos hitos podemos tener varios EDT o podemos tener una pequeña lista de actividades dependiendo del evento que nosotros definamos. También tenemos, que no lo coloqué aquí, que tenemos los registros de supuestos, y en esos registros de supuestos van a ser los supuestos y las restricciones registrados anteriormente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los supuestos, se registran, ¿verdad? Y esos supuestos pues van a influir en esa secuencia de actividades, donde vamos a poder ver que vamos a tener una necesidad de adelanto o retraso según ese registro de supuestos que hayamos realizado. Bien, y por último, pues claro, tendremos que tener esa lista de hitos. Vamos a ver cuáles serían esas fechas programadas para los hitos que nosotros definamos. Así que esto también puede influir en esta secuencia de las actividades. Claro, más adelante vamos a ver un ejemplo de eso, ¿verdad? De cómo tenemos esas actividades, cómo hacemos una tabla de prelaciones donde vamos a tener esas actividades que suceden o que anteceden, ¿verdad?, que son las predecesoras o sucesoras. Ahora bien, vamos a ver cuáles serían esas técnicas y herramientas para secuenciar las actividades. Una de la primera técnica y la que más usamos es el método de diagramación por precedencia, ¿verdad?, el PDM. Y fíjense que según el PMBOK es la técnica utilizada para crear un modelo de programación donde las actividades son representadas por nodos. Y ya vamos a ver esto, ¿verdad? Se relacionan gráficamente, como lo vamos a ver aquí. Y vamos a ver que, claro, por supuesto van a tener una o más dependencias lógicas
dependiendo de las actividades que utilicemos. Pero lo que sí vamos a definir es que este método incluye 4 tipos de dependencias lógicas. En este caso va a ser final a inicio, final a final, ¿verdad? Final a inicio, FF, final a final, FS, final a final, FF, inicio a inicio, SS, inicio a final, SF, ¿verdad? Ok, veamos entonces la primera, final inicio. El final inicio lo que nos indica es que el inicio de la actividad sucesora, ¿verdad?, no puede llevarse a cabo hasta que haya concluido la predecesora. Y generalmente esta es la que siempre o sea, siempre se utiliza. Y fíjense aquí en la gráfica. En la gráfica tenemos que aquí tenemos la actividad A y aquí tenemos la actividad B. Entonces, la actividad B, por supuesto, no puede iniciar hasta que termine la A. Y ese es lo que uno considera como lo más lógico, ¿verdad? Pero pueden ocurrir las demás que vamos a ver a continuación. Entonces, final a final, lo que nos indica es que la actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya concluido la actividad predecesora.